Buenas noches, el diácono Santiago Costado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, pero antes de empezar la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Biblia. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 27 que dicen así. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Palabra de Dios. Fíjense que al amanecer hay una nueva deliberación que tiene como objetivo cómo van a ejecutar a Jesucristo, ¿verdad? Esta deliberación prolonga la sesión nocturna y culmina con la decisión de llevarlo ante Pilato. Como se acuerdan, cuando tomaron a Jesús preso, pues estaban deliberando esa noche que lo cogieron preso, y ahí fue entonces, como vimos la semana pasada, que pues Pedro lo negó, ¿verdad? 3 veces, mientras lo tenían frente al Sanedrín, ¿verdad? Pues luego, pues, al amanecer, pues ellos continuaron deliberando sobre cómo iban a condenarlo, qué es lo que iban a hacer con él. Parecería que Mateo ha separado el proceso nocturno que vimos en los versículos 27 del capítulo 26 del consejo celebrado al amanecer, que vemos ahora en este versículo primero. Como que hubieron dos consejos, dos procesos, para darle una apariencia legal, ya que los tribunales judíos tenían prohibido celebrar juicios durante la noche. O sea, eso estaba prohibido para ellos, tenía que ser durante el día. Por lo tanto, al dividir el proceso en la parte nocturna y entonces a hora de día, pues entonces ahora sí, entonces eso tiene una legalidad que el proceso nocturno no tenía en aquellos tiempos. Como ya lo indicamos antes, cabe la duda si el proceso de Jesús ante Pilato fue un verdadero juicio penal. En cambio, merece dar crédito a los rasgos que hacen resaltar los factores políticos que podían considerarse comprometedores. La razón está en que solo un delito político, como el cargo de subversión, podía inducir a los romanos a dictar o confirmar una sentencia de muerte, ¿verdad? No los cargos de blasfemia, que él se decía que era Dios o el Hijo de Dios. Eso a los romanos eso no le hacía mella. Eso era para ellos una discusión, algo que estaba era entre los judíos, y eso no merecía la pena de muerte. Pero ya un cargo de subversión, entonces ya eso ya era diferente, que ya eso entonces estaba en contra de la dominación romana en aquel entonces. Entonces sí, eso era ya un cargo ya de mucho más peso para los romanos. Por eso el títulos que el prefecto hizo fijar en la cabecera de la cruz tenía la inscripción Rey de los Judíos, ¿verdad? Y como sabemos, vamos a ver más adelante, pues lo tenían en 3 idiomas, ¿verdad? Lo tenían en hebreo,
Lo tenían en griego y lo tenían en latín, ¿verdad? Y eso era lo que le pusieron aquí, rey de los judíos, porque al proclamarse rey, entonces, pues sí, eso era algo que era un delito castigable con la pena de muerte a los ojos de los romanos. Esto quiere decir que Jesús fue ejecutado como un rebelde que pretendía arrogarse la dignidad real, desafiando así la autoridad del emperador romano, ¿verdad? Ahora, vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que dice así: cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando la moneda en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Palabra de Dios. Fíjense, antes de narrar el proceso de Jesús ante Pilato, Mateo describe a modo de paréntesis, como que él pone esto como entre medio de la narración del proceso de Jesús ante Pilato, pone el trágico final de Judas, ¿verdad? Viendo que Jesús había sido condenado, la frase "he pecado entregando sangre inocente" nos da a entender que el delator, o sea Judas, había seguido el desarrollo del proceso con ansiedad para ver qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? Incluso podría pensarse que él no esperaba que se impusiera la pena de muerte a Jesús y que la magnitud de la traición se le hizo presente cuando conoció la sentencia que dictó el Sanedrín. O sea, como que eso lo cogió de sorpresa a él. Luego Judas se presentó ante los jefes religiosos para devolver las 30 monedas de plata, en un vano intento para reparar lo irremediable. Al decirle pecado entregando sangre inocente, Judas reconocía su propio pecado y la inocencia de Jesús. Sin embargo, los jefes religiosos rechazaron la propuesta con una respuesta llena de sarcasmo. ¿Qué nos importa? Tú verás. O sea, ese asunto tuyo, ¿verdad? Al escuchar esta respuesta, Judas fue al templo y arrojó el dinero en el santuario interior, donde solo los sacerdotes podían entrar. Luego, presa de remordimiento y la desesperación, salió y se ahorcó, ¿verdad? Como dice el catecismo de la Iglesia Católica, dice: por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. O sea que la desesperación es cuando perdemos toda esperanza, ¿verdad? Y entonces en esa desesperación, pues él perdió no solamente la esperanza, ¿verdad?, sino que perdió de vista todas las enseñanzas que Jesús le había dado a sus discípulos y todas las pruebas de misericordia que Jesús le había dado durante esos 3 años que estuvo predicando el Evangelio, ¿verdad? O sea, él solamente
Al contrario de como vimos de Pedro, que al traicionarlo, al negarlo, se arrepintió, pero en vez de suicidarse, lo que hizo fue que entonces se arrepintió del pecado, de la traición que había hecho. Judas lo traicionó, pero en vez de arrepentirse, entonces cayó en la desesperación. Y por eso entonces se fue a ahorcar. Sabemos, los dos cometieron básicamente la misma falta, los dos lo traicionaron, pero cada uno tomó un camino diferente, el cual hizo toda la diferencia, ¿verdad? Dado que los sumos sacerdotes reconocieron que ese dinero era precio de sangre, consideraron que no era lícito ponerlo en el tesoro del templo, ¿verdad? Tiene mucho de ironía la preocupación por la legalidad de tan inmensa culpa. O sea, no se puede poner el dinero en el templo, ¿verdad? Pero sí podemos matar a este ser humano, ¿verdad? O sea, cómo nos fijamos en el mosquito, pero nos tragamos el camello, ¿verdad? El campo del alfarero se llamó campo de sangre porque se compró con dinero de sangre. Tradicionalmente, este campo del alfarero estaba localizado en el extremo sureste del valle de Hinnom. Aquel sitio tenía mala fama. ¿Por qué? Porque en ese sitio, según Jeremías, los israelitas inmolaban niños a los ídolos, al dios Moloch, ¿verdad? O sea, los sacrificaban a esos dioses y lo hacían en ese valle, en esa área. Y era un área que después básicamente era el vertedero de la ciudad y siempre estaba en fuego porque quemaban ¿verdad? Por lo tanto, de ahí sale el concepto de la gehenna, ¿verdad? La gehenna, que es en el Evangelio el concepto, la palabra que Jesús usa para el infierno, ¿verdad? Es donde el fuego que no se apaga, ¿verdad? Y eso lo vemos a través de los evangelios. Y pues muchos pues como de costumbre, Mateo ve aquí un cumplimiento nuevo de la escritura, de Zacarías, que se cita con bastante libertad. Muchas veces nos sorprendemos y decimos, wow, pero mira cómo sacrificaban niños a estos ídolos, ¿verdad? Pero sin embargo, eso sigue ocurriendo hoy en día. En nuestra sociedad se siguen inmolando, sacrificando niños a ídolos, ¿verdad? Lo que era aborto, donde se sacrifican niños ¿a qué? Al ídolo de la conveniencia, al ídolo de la satisfacción sexual sin desmedida, y así por el estilo, todas las excusas que se tienen para tener un aborto. Por lo tanto, eso que pasaba en esa sociedad todavía sigue pasando en nuestra sociedad hoy en día, ¿verdad? Mateo es el único evangelista que describe la muerte de Judas. Ningún otro evangelista habla sobre eso. Pero su relato tiene más de simbólico que de histórico. ¿Por qué? Porque no hay otra fuente con la cual se pueda corroborar, ni tan siquiera dentro de los evangelios, ¿verdad? El libro de los Hechos de los Apóstoles da una versión distinta a aquel triste final, ¿verdad? Difícilmente conciliable con la de Mateo. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pedro emite un discurso en donde anuncia la sustitución de Judas, ¿verdad? Ahí es que eligen a San Matías, que fue el apóstol que escogieron echando a suerte, que había entre él y otro, ¿verdad? Para que siempre hubieran 12. Tenían que haber 12 apóstoles, 12 representantes de las tribus de Israel, ¿verdad? Por tanto, de sustitución de Judas por otro testigo de la resurrección. Pedro declara en los Hechos, dice, después de haber comprado un campo con el precio de su crimen,
cayó de cabeza y su cuerpo se abrió dispersándose sus entrañas. ¿Verdad? Yo me acuerdo que un profesor una vez dijo, la única manera que él podía conciliar Mateo con los Hechos de los Apóstoles es que, pues, obviamente, pues, tal vez, pues, Judas, cuando se colgó de un árbol y la rama se rompió y cayó de cabeza y ahí se le abrieron las, ¿verdad? Y así entonces las dos formas que dice Mateo y los Hechos de los Apóstoles, que Lucas, el autor de los Hechos, ¿verdad? Se pueden considerar ambas ciertas si pasó de esa manera, pero uno no sabe, ¿verdad? Esas son suposiciones de eruditos bíblicos, tratando de buscar la forma de cómo ambas formas son ciertas. Pero lo que pasó fue que él se suicidó. Eso es lo que el hecho indiscutible, ¿verdad? El campo comprado por Judas se llama Hazel Dama, campo de sangre, porque ahí se dispersaron las entrañas de Judas, ¿verdad? En ese campo. Y este es el campo hoy en día como se ve en Jerusalén. En la versión de Mateo, por el contrario, los sumos sacerdotes adquirieron el campo con el dinero que Judas había recibido. Es decir, con la sangre de Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el próximo pasaje. Dice, Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que se presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo, ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuvo un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato insistió, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Palabra de Dios. Fíjense, el encuentro de Jesús con Pilato comienza con la pregunta del prefecto romano, que desde el comienzo determina lo que va a estar en juego en toda la reunión. Cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Que eso era la única razón por la cual él lo iba a condenar, ¿verdad? Como habíamos visto anteriormente.
Esta pregunta muestra que la acusación que se formula contra Jesús era de carácter político, no religioso, ya que se dejó de lado la acusación de blasfemia que el Sanedrín había dictado como sentencia, ¿verdad? Eso, ¿se acuerdan cuando el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y entonces dijo, no se necesitan más testigos, ya hemos oído de su boca que ha blasfemado diciendo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Por lo tanto, esa fue la razón por la cual el Sanedrín lo condenó a muerte, ¿verdad? O lo llevaron a los romanos, porque los romanos eran los únicos que podían darle muerte en aquel entonces a un prisionero. Pero los romanos verdaderamente, eso para ellos, como dije anteriormente, no era razón para justiciarlo. Jesús le da a Pilato la misma respuesta que antes le había dado a Judas en el capítulo anterior y a Caifás. Tú lo has dicho. Frase que el Evangelio de Mateo equivale a una afirmación. Una vez pronunciadas estas palabras, él no volverá a hablar hasta el momento de la crucifixión. Ahora, su silencio contrasta con las acusaciones que los miembros del Sanedrín no cesan de lanzar contra él. Parece que el Sanedrín se había trasladado en pleno hasta el tribunal de Pilato. Pilato, al ver que Jesús no se defiende de las acusaciones de los sumos sacerdotes y los ancianos lanzan contra él, le hace una nueva pregunta, pero ya no recibe ninguna respuesta de Jesús. Este silencio que se mantendrá a lo largo de todo el proceso evoca el silencio del servidor sufriente frente a los insultos e injurias, ¿verdad? Como dice Isaías, el capítulo 53, dice, al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría la boca, ¿verdad? O sea que es una de las características del servidor sufriente, que es lo que Isaías profetiza, ¿verdad? Del que va a dar la vida por los pecados de todos. Pilato se impresiona mucho ante la falta de toda defensa por parte del detenido. Esto era muy poco común. Además, el acusado estaba completamente dueño de sí mismo, a pesar de las acusaciones carecían de fundamento. O sea, él veía en Jesús a alguien que estaba en control de la situación, ¿verdad? Y alguien que verdaderamente no contestaba ninguna de las acusaciones. Y eso, pues, obviamente, pues, no es lo común cuando alguien está acusado de algo, ¿verdad? Todos nos defendemos, como dicen, como gatos con las patas arriba, ¿verdad? Y Jesús, ni palabra después de que haya hecho eso. En el contexto del primer evangelio, o sea, el evangelio de Mateo, Pilato experimenta un asombro semejante al que mostraba la multitud cuando escuchaba las enseñanzas de Jesús y atestiguaba sus acciones, ¿verdad? Así como las de estos decían, wow, con que este enseña con autoridad, ¿verdad? Y ellos se quedaban asombrados de las cosas que él enseñaba, ¿verdad? Pues asimismo, pues esa misma asombro y admiración que sentía la muchedumbre, pues eso mismo se puede ver en Pilato, un asombro ante la reacción de Jesús ante las acusaciones y definitivamente el que lo admiraba por eso, ¿verdad? La segunda parte del proceso romano presenta el diálogo de Pilato con la multitud. A pesar de que la propuesta del gobernador apunta a una liberación de Jesús, la multitud tiene que hacer una elección. ¿A quién quiere que le suelte? ¿Verdad? Porque en esa época para la Pascua, porque esto ocurrió para la Pascua, que era la celebración más grande de los judíos, pues los romanos, para congraciarse con ellos, pues siempre dejaban libre a un preso, ¿verdad? Que el pueblo quisiera.
Y de esa manera, pues, había una buena relación, ¿verdad?, entre ellos. La alternativa contrapone a Jesús y a Barrabás, al que Mateo caracteriza simplemente como un preso famoso, ¿verdad?, como alguien que todo el mundo conocía, ¿no?, un revolucionario. Es evidente que Mateo quiere que la escena provoque que el pueblo rechace a Jesús como Mesías. Eso es lo que nos deja ver esta escena. No pese a todo lo que Jesús había hecho, todos los milagros, todo lo que había él hecho durante sus 3 años, el pueblo lo rechaza. Vemos que el domingo de Ramos, ¿verdad?, entra triunfante, Hosana, que viene en nombre del Señor, y lo quieren proclamar rey, y ya para el viernes lo están condenando. Un paréntesis interrumpe el diálogo, ¿verdad?, que Pilato está teniendo con el pueblo, ¿verdad? Y es un relato que solamente se ve en el Evangelio de Mateo. No se ve ni en el de Lucas, ni en el de Marcos, ni en el de San Juan. En plena audiencia, la mujer de Pilato le envía un mensaje para pedirle que deje en paz a ese hombre inocente. Dado que Pilato estaba sentado en el tribunal, tenía que haber una razón muy grave para que se interrumpiera al magistrado cuando estaba ejerciendo sus funciones. Solamente la mujer de él, ¿verdad?, se atrevía a hacer eso. Pero la mujer se vio forzada a intervenir porque había sufrido mucho en sueños a causa del proceso de Jesús, ¿verdad? Había estado soñando con Jesús. El Evangelio no da el nombre de la mujer de Pilato, pero la tradición posterior la ha llamado Procla o Procula. Es el nombre que le da la tradición a ella. Y parece ser ingenuo fundar una decisión en un sueño, ¿verdad? Pero los sueños han servido como medio revelador de guía y advertencia en varios pasajes de Mateo, especialmente en los relatos de la infancia de Jesús, ¿verdad? Todas las decisiones que tomó San José fueron a través de sueños. El ángel se le apareció en sueño y le dijo, mira, esa que tú quieres divorciarte en secreto, ella lo que tiene el hijo de Dios, ¿verdad? Y él lo aceptó, ¿verdad? Y así mismo también, cuando nació el niño Jesús y Herodes lo quería matar, el ángel se le apareció y dijo, tienes que ir a Egipto, ¿verdad? Y él en medio de la noche agarró a María y al niño y se fue para Egipto, ¿verdad? Decisiones tremendas que tenía que tomar, con sueños, ¿verdad? Muchos de los eruditos bíblicos dicen que estos sueños no necesariamente es el concepto que nosotros llamamos sueño. Estamos dormidos y soñamos algo, que más bien son visiones nocturnas, ¿verdad? Que por eso tienen una fuerza, un impacto mucho más grande en la persona que la experimenta. Una visión es mucho más imponente para nosotros que el soñar. Pero sea una visión nocturna, sea un sueño, el impacto, obviamente, en San José y en el caso aquí de la esposa de Pilato, pues hasta el punto que ella pues decidió interceder por Jesús, ¿verdad? Ante su esposo. Por otra parte, el reconocimiento de la inocencia de Jesús por parte de una mujer pagana hace resaltar aún más el encarnizamiento de los que proclaman la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Ella que no era judía, ella que era romana, está intercediendo con Jesús cuando su propia gente lo que están es pidiendo su crucifixión, ¿verdad? Mateo relata el desenlace del proceso romano después del intermedio sobre la mujer del gobernador. O sea que hace otra vez otro paréntesis. Así como hizo un paréntesis para describirnos la muerte de Judas, ¿verdad? Pues entonces así también aquí hace un paréntesis y nos deja saber
de lo que pasó entre Pilato y su esposa durante este proceso. Instigada por los jefes, la multitud no solo pide la libertad de Barrabás, sino también la condena a muerte de Jesús, ¿verdad? Pilato deja en libertad al preso famoso, a Barrabás, y entrega a Jesús para que sea crucificado, no sin antes lavarse las manos en señal de inocencia, ¿verdad? Pilato declina toda responsabilidad en la ejecución de Jesús, que él mismo decretó, ¿verdad? Eso como que yo te condeno a muerte, pero yo no soy culpable de eso, ¿verdad? Para no dejar ninguna duda al respecto, manda que le traigan agua y se lava las manos en presencia de la multitud. Este gesto evoca los pasajes de Deuteronomio 21:1-9, que establecía una práctica semejante. O sea que eso no solamente era algo que los romanos hacían, sino los judíos. Cuando se cometía un crimen, eso es lo que nos describe en Deuteronomio, y no se sabía quién era el homicida, se encontraba alguien asesinado, ¿verdad? Los ancianos de la ciudad más cercana al sitio donde se había descubierto el cadáver debían lavarse las manos en señal de inocencia, como que eso no había sido hecho por ellos en la ciudad, de esa ciudad, y declarar: nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, Señor, a tu pueblo Israel, ese pueblo que tú rescataste, y no dejes recaer sangre inocente sobre tu pueblo Israel. O sea, eso era lo que se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Esa era la investigación policíaca, como decir de aquel entonces. Si encontraban alguien muerto cerca de una población, pues iban a la población y entonces llamaban a los ancianos, a los jefes de esa población, porque pues ellos es posible que supieran quién había causado había matado a esa persona. Y si no lo sabían, pues entonces, con este ritual de lavarse las manos y decir estas palabras, ellos, como dicen, no son culpables, ni lo hemos hecho ni sabemos quién lo ha hecho, ¿verdad? O sea que de ahí es que viene ese gesto de lavarse las manos. Pueden añadirse otros textos a esta referencia principal que hemos visto en Deuteronomio. Uno de ellos, el Salmo 26, que dice: lavo mis manos en señal de inocencia. Y también el Salmo 73. O sea que eso vemos que es una costumbre bien establecida en el pueblo de Israel, ¿verdad? La declaración de Pilato: yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes, deja a sus interlocutores la tarea de asumir la responsabilidad de la condena, pero también manifiesta la decisión de eludir todo compromiso. Dice: eso es culpa de ustedes me están obligando, ¿verdad?, a hacer eso. La réplica del pueblo no se hace esperar: que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Esta declaración implica la decisión de asumir plena responsabilidad de la ejecución. Al atribuir esa decisión a todo el pueblo, Mateo realmente se refiere a los que estaban reunidos alrededor de Pilato, a esa muchedumbre, ¿verdad?, que estaba ahí alrededor de Pilato. Sin embargo, es indudable que esa porción del pueblo, en el contexto del primer evangelio, representa a todo Israel. Mateo está hablando solamente de los que están ahí pidiendo que lo crucifiquen, que obviamente es un grupo pequeño en comparación con toda la nación, pero sin embargo Mateo está poniendo ahí de que este grupo está representando a todo Israel. Vamos a ver las consecuencias de eso. Aún más, al aceptar las consecuencias de la muerte de Jesús, el pueblo también compromete a sus hijos. La palabra hijos tiene aquí el sentido amplio de posteridad. O sea, no solamente los hijos que yo tengo ahora, sino los hijos, de mis hijos, ¿verdad? Eso es lo que es la posteridad. Lo mismo que en el capítulo 2
de este evangelio cuando el texto dice que Raquel llora a sus hijos. No se refiere a la filiación directa, sino a todos los descendientes, ¿verdad? Eso es en el pasaje de la matanza de los santos inocentes, ¿verdad? Cuando dice que se oyó un lamento en Ramá tan grande y Raquel llora por sus hijos, o sea, llora por la descendencia, ¿verdad? Que había sido truncada al matar a todos estos niños inocentes, que Herodes mandó a matar tratando de matar a Jesús, ¿verdad? Cuando se sintió que los magos lo habían engañado porque no volvieron donde él, se fueron por otro camino, hacia su país, ¿verdad? O sea, ahí ese hijo tiene el mismo significado que tiene en la matanza de los inocentes, que tiene aquí cuando dice que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos, sobre nuestra posteridad. Hay necesidad de hacer algunas aclaraciones ante la gravedad de tal afirmación y de las deplorables interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia de este pasaje. Ante todo, es preciso eliminar el vínculo indisoluble que se ha pretendido establecer entre las autoridades y el conjunto del pueblo, entre una parte del pueblo y el pueblo judío de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que era aplicable a los que tomaron parte activa en la condena de Jesús no puede aplicarse indistintivamente al pueblo en general, ni a cada uno de sus miembros en particular. Solo un concepto primitivo de la responsabilidad colectiva puede considerar culpables de la crucifixión de Jesús a todas las generaciones de Israel, desde los judíos que vivían en el siglo I hasta los judíos contemporáneos. O sea que eso es lo que ha desarrollado el antisemitismo, ¿verdad? A través de la historia, donde durante la Edad Media se les culpaba a los judíos que ellos fueron los que, y no solamente los que mataron a Jesús, sino a todos, ¿verdad? Y se usaba de excusa, ¿para qué? Para perseguirlos. Y todavía hoy en día muchos cristianos, muchos culpan a los judíos presentes de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Que es algo que es completamente falso. En una palabra, no tiene sentido hacer responsable a todo un pueblo del acto cometido en el pasado por alguno de sus jefes, ¿verdad? De la misma manera que no es justo culpar a los alemanes de hoy en día por lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No se puede culpar a los yanquis del norte por lo que pasó en la guerra civil, ¿verdad? A la gente de hoy en día que vive en el norte no se les puede culpar por lo que hicieron sus antepasados. Y así por el estilo lo puede aplicar a cualquier situación histórica, ¿verdad? Donde se sigue culpando a un pueblo por algo que hizo un grupo de ellos durante cierto periodo de la historia. Marcos, Lucas y Juan no traen la frase del versículo 25, que es la que dice que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por ende, no forma parte de la tradición común. Solamente esto sale en Mateo y no sale en ninguno de los otros evangelios. Por tanto, no forma parte de la tradición común de los evangelios sinópticos, que es Marcos, Lucas y Mateo. Por otra parte, si se tiene en cuenta el antagonismo entre la comunidad de Mateo y la sinagoga, cabe poner en duda que esas palabras hayan sido pronunciadas realmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Más bien habría que considerarlas como un producto de la polémica que en los comienzos de la iglesia enfrentaron los judíos y los cristianos. Porque la comunidad de Mateo eran judíos conversos y fueron los que fueron echados de la sinagoga. Fueron contra los que más se ensañaron los judíos, ¿verdad? Si los gentiles se querían convertir, pues, pero que alguien que era parte de ellos se convirtiera al cristianismo, eso no lo perdonaban, ¿verdad? Por tanto, la riña mayor fue entre los judíos conversos al cristianismo y los judíos, ¿verdad? Entonces, por eso, muchos de los eruditos de la Biblia
bíblicos consideran que tal vez esta expresión que se ve en Mateo y no se ve más en ningún evangelio, es cuestionable que ocurriera. Eso es lo que queremos decir aquí. De cualquier manera, no pueden ser usadas estas palabras para justificar la discriminación del pueblo judío a lo largo de todos los siglos. Eso de que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Aunque se hayan sido ciertas, aunque el pueblo haya dicho eso no puede justificar la discriminación contra los judíos de todos los siglos. La presentación de un Pilato débil e indeciso es otro detalle que se merece tener en cuenta cuando se estudia históricamente el proceso de Jesús. Esta descripción contrasta con la que ofrecen otros textos antiguos que presentan al prefecto romano como un gobernante inflexible y nada propenso a la compasión. ¿Verdad? Es interesante que Pilato se considera un santo en la iglesia griega ortodoxa. San Pilato, ¿verdad? Porque hay parte de la tradición que dice que después que todo esto pasó, él reconoció a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Pero eso no está en la Escritura, eso es parte y por eso la iglesia griega ortodoxa lo canonizó, ¿verdad? Un pequeño detallito, ¿verdad? Interesante. Al presentarlo de esta manera, como alguien débil e indeciso, Mateo ha querido descargar toda la responsabilidad de la muerte de Jesús sobre las autoridades del pueblo judío. Como quien dice, sí, los romanos fueron los que los crucificaron, pero es que fueron obligados por el pueblo, ¿verdad? En otro evangelio vemos que cuando el Pilato no lo quería y hasta que el sumo sacerdote dice, si tú no lo condenas, él no eres amigo del César, porque él ha dicho que él es el rey de los judíos, ¿verdad? Y nadie solamente puede hablar un rey que es César. Y entonces, en otro evangelio, eso entonces dice, eso fue lo que entonces Pilato dijo, espérate, pues, verdaderamente me están poniendo contra la pared, así que pues, para que sea yo, mejor que sea él, así que a crucificarlo, llévense. Pero Mateo, pues, otra vez, la polémica, el antagonismo que había entre la comunidad de Mateo, de los cristianos a los que Mateo estaba escribiendo, y los judíos, pues tal vez eso hace que verdaderamente, pues, entonces, al ponerlo a él como alguien débil e indeciso, pues entonces toda la responsabilidad recae sobre el pueblo judío. Por una audaz transposición, el evangelista traslada el proceso desde el pretorio de Jerusalén hasta el conflicto judío-cristiano de fines del siglo I. O sea que en otras palabras, lo que estaba pasando en el siglo I, las rencillas y las peleas entre cristianos y judíos, básicamente el evangelista viene y lo pone ya en el proceso de Jesús, ¿verdad? En el extremo opuesto, otros pretenden que Pilato ha sido el único responsable de todo. Como siempre hay dos opiniones. Uno dice, no, fue más que el pueblo judío es el que es responsable, pero otros dicen, no, Pilato es el que tenía el poder, él tenía el ejército, él podía hacer lo que le diera la real gana, ¿verdad? Sin embargo, los hechos han debido ser mucho más complejos, de tratar de simplificar, echar culpa a un lado nada más o al otro, ¿verdad? Como toda situación, es lo que uno cree que pasa, lo que otra persona cree que pasa y lo que verdaderamente pasa. A pesar de que los evangelistas no dicen nada al respecto, es indudable que el factor político ha desempeñado un papel importante en la sentencia que dictó Pilato. Eso no hay duda.
Sin embargo, los jefes del pueblo judío también han tenido parte de responsabilidad. O sea, todos tenían responsabilidad, unos más, unos menos, pero obviamente todos fueron responsables de esto. Pilato difícilmente habría encontrado motivos para actuar sin la confabulación de las autoridades judías, que los romanos no fueron los que lo apresaron, sino que a él se lo llevaron, ¿verdad? Allí. El Sanedrín tomó nota de la profecía de Jesús contra el templo, como vimos en el capítulo anterior. Y el prefecto romano vio una posible amenaza en el reino anunciado por Jesús. Todos esos son factores, ¿verdad? Por eso se burlaron de Jesús ante el Sanedrín como profeta, como vimos en el capítulo anterior, y ante los romanos como rey. ¿Verdad? Que el anterior los guardias del templo, los judíos, lo abofeteaban y decían: profetiza. ¿Quién te ha abofeteado? ¿Verdad? O sea, como quien dice, burlándose de él de esa manera. Vamos a ver cómo se burlan los romanos. Dice: los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que había trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Palabra de Dios. Fíjense, la burla de la soldadesca en el pretorio tiene todo el aspecto de un interludio entre el proceso romano y la crucifixión en la columna del Gólgota. O sea que eso es, el proceso ocurrió, pero antes de que lo llevaran, pues entonces, pues, diviértase un poquito con él ahí, ¿verdad? Los soldados romanos, al saludar a Jesús con el título Rey de los Judíos, hacen eco del interrogatorio que Pilato llevó a cabo, que había girado en torno a ese mismo título, ¿verdad? Que todo lo que Pilato era: tú eres el rey, tú te llamas rey, y eso solamente dice: tú lo has dicho. Y ahí lo dejo. De este modo se establece un nexo entre este episodio y el juicio en el tribunal del gobernador. Finalmente Jesús es flagelado y entregado. La flagelación que sufre Jesús es la flagelación estilo romano, llevada con lo que se llama el belveratio, ¿verdad? Que era el flagelo, pero que le ponían puntas de metal al final de los cordones o del cuero que se utilizaba, ¿verdad? Se aplicaba solo este tipo de flagelación, solamente se aplicaba a esclavos y soldados rebeldes. Se practicaba con el flagrum, ¿verdad? Que es el azote, tenía un palo y entonces ahí tenían las cuerdas de cuero y al final de las cuerdas de cuero entonces tenían los pedazos de metal. El flagrum, que es flagelo o azote, ¿verdad? Y esto era tan doloroso y tan duro que muchas veces las personas que le daban este castigo morían, ¿verdad? Porque no solamente le abría la carne, sino que se le cogía una vena, una arteria, se desangraban, ¿verdad? De lo duro que era este castigo. Los soldados intentan ridiculizar las supuestas pretensiones de Jesús a la realeza cuando le ponen el manto rojo, la corona de espinas y la caña en la mano, signos caricaturescos de la dignidad real. La escena recuerda el Salmo 22, que dice: me acomete una banda de malvados.
sea que eso es lo que pues, le pasó a Jesús, ¿verdad? Donde fue no solamente juzgado, sino que entonces después de eso fue azotado, ¿verdad? Y la corona de espinas, los golpes, o sea que todo fue no solamente un castigo físico, sino también mental, ¿verdad? De burla, ¿verdad? Que eso es algo que todos le tenemos terror a que se burlen de nosotros. Son algo que es una tortura psicológica. Bueno, y hasta aquí vamos entonces a dejar esta noche este pasaje del Evangelio. Vamos entonces nosotros a hacer una oración para terminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el Padre, Dios, Santo. Amén.